Es una alegría siempre estar en San Carlos, hermanos, compartir, verles que el Señor les ha bendecido, ver que perseveran. Es bonito verles de nuevo. Eh, Hoy día me toca la bendición de compartir la palabra del Señor. El pastor me llamó, yo siempre feliz de estar acá, así que los quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 12, desde el versículo 1 al 24. Hechos capítulo 12, del 1 al 24. Si lo encontró, me dice amén fuerte. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció y en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera vez, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliéndose fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se presentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Esta es palabra del Señor, hermanos. El pastor ya ha orado por la predicación. El capítulo 12 en el libro de Hechos es bien especial, porque es un entre paréntesis de lo que ya Lucas empieza a contar desde el capítulo 11. Recuerdan que en el capítulo 11 se trata sobre la iglesia de Antioquía,
y que también había existido una profecía de parte de un hermano llamado Agabo, que advirtió sobre una hambruna que iba a venir. Entonces la iglesia de Antioquía hace una ofrenda según lo que cada uno podía dar y envían a Bernabé y a Pablo a Judea para entregar estas ofrendas al consistorio de ellos, ¿cierto? A los ancianos de la iglesia y poder ir en ayuda de estos hermanos. Ya Lucas venía relatando qué pasaba con el evangelio de los gentiles. Recordemos que en el capítulo 11 por primera vez a los hermanos se les llama, o se nos llama, cristianos. Es ahí donde nos encontramos. Y Lucas hace un paréntesis para hablar, digamos por última vez, de Pedro, de lo que pasaba en Jerusalén. Más adelante en el capítulo 15 se vuelve a nombrar una vez, pero ya en estricto rigor lo que trata de Pedro en sí, este es el último capítulo, el capítulo 12, que vemos lo que pasa con él. En ese tiempo reinaba en ese lugar Herodes Agripa. ¿Quién era este señor? Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. ¿Alguien se acuerda una obra que haya hecho Herodes el Grande en la Biblia? ¿Por qué es recordado? Mató a todos los niños intentando matar a Jesús, ¿cierto? Pero no pudo. Y también era sobrino de Herodes Antipas. ¿Se acuerdan quién era Herodes Antipas? Correcto. Hermano, usted ya está eximido del examen final. Y también fue, ¿cierto?, el que entrevistó a Jesús, ¿cierto? Ese era Antipas, era tío de este señor Agripas I. Y Agripas, viendo que el pueblo le agradaba que persiguiera a los cristianos, ¿cierto? Él quería estar bien con Roma y quería estar bien con los judíos. Se parece a personas de este tiempo que quieren estar bien con todo y no quieren estar mal con nadie. Precisamente eso hacía Agripa I. Entonces dice que él manda a apresar hermanos y los mata. Uno de ellos fue el apóstol Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan. No era Jacobo hermano de Jesús. ¿Se acuerda de ellos que eran los Boanerges, los hijos del trueno? Curiosamente, de estos hermanos, el primero en morir es Jacobo, de los apóstoles, y el último en morir es Juan. Es un dato curioso, no va al tema, pero le puede servir en alguna conversación de la mesa. Hermanos, sin duda en este pasaje vemos una doctrina que para nosotros presbiterianos es muy linda, la soberanía de Dios. Y es una de las doctrinas más fuertes a las que nosotros nos podemos enfrentar. Es una de las doctrinas más criticadas por los hermanos que no son reformados. También es una de las doctrinas más mal comprendidas por muchas personas que no estudian bien este tema. Sin duda alguna, más de algunos de los que estamos aquí hemos sido criticados cuando hemos hablado en alguna mesa por ahí, ¿cierto? En un contexto distinto y hablamos sobre la soberanía de Dios, sobre el señorío de Dios. Sin duda, las miradas y los dedos apuntan hacia nosotros como bichos raros. Nos ha traído problemas con nuestra familia probablemente. Hemos sido marginados, hemos quedado fuera de algún asado probablemente, producto de esta idea. Pero es una doctrina completamente bíblica y la que nosotros creemos que es pilar para entender la correcta fe de cómo Dios se desenvuelve a través de las Escrituras. Si alguno de ustedes preguntara ¿por qué Jacobo y no Pedro? Soberanía del Señor. Algún día se lo podremos preguntar, pero simplemente soberanía del Señor. Es extraño ver cómo Jacobo muere martirizado. Aquí dice que murió a espada en la versión Reina Valera, pero entendemos que esa palabra es la misma que se utilizó cuando Juan el Bautista fue decapitado. En estricto rigor, él fue decapitado. Así murió Jacobo y probablemente así murieron los hermanos en esa misma partida, ¿cierto? Donde Agripa empieza a ver que a los judíos le agradaba esta idea de perseguir a los cristianos. Pero por otra parte vemos este milagro portentoso del Señor, donde Pedro es liberado de la cárcel.
Se aparece un ángel ahí y le habla a Pedro, sus cadenas caen sin que nadie las toque, las puertas se abren sin que nadie las toque. Es para un capítulo de Carlos Pinto fácilmente. Podría aparecer detrás. Pero es sorprendente lo que el Señor hace. Hay un detalle sí en este texto, que cuando dice que el ángel toca a Pedro, ese toque de Pedro usa la misma palabra que vamos a ver al final cuando toca a Herodes. No es que el ángel le dijo, Pedro, despierta, Pedro, despierta. Dice que le dice, Pedro, despierta. Y le da fuerte. Le duele. Es un gesto brusco lo que hace el ángel. Y despierta a Pedro. Pedro, que estaba encadenado, a un guardia a un lado y a otro guardia a otro con sus cadenas. Desnudo vemos porque se viste. Y el ángel le dice, vístete, ponte la ropa, ponte las sandalias, se da un tiempo. Y ante eso, salen como si nada, se empiezan a abrir las puertas, sale de la cárcel y el ángel desaparece. Esto es soberanía del Señor, hermanos. Sin duda la soberanía de Dios siempre nos va a sorprender. Y la soberanía de Dios no son temas solamente que aparecen en las Escrituras. La soberanía de Dios es algo que vemos todos los días en nuestras vidas. Vemos la soberanía de Dios en cada acontecer, en cada día a día de nuestras vidas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio al Señor, en el crecimiento de la iglesia de San Carlos. No es por nosotros, no es por nuestra obra. Somos simples instrumentos que pudiéramos tener el mismo destino de Jacobo o el mismo destino de Pedro. Y la Biblia muestra la soberanía de este Dios trino, la cual es totalmente eficaz, pero también es universal. Su soberanía trasciende todo. Gobierna cada suceso que ocurre en cualquier lugar del universo. Y en esto hay que destacar que Él gobierna en los eventos del mundo natural porque también proviene de su mano. En segundo lugar, los detalles de la historia de la humanidad provienen del plan de Dios y de su poder. También vemos que Dios determina todos los sucesos de cada vida humana en lo individual, no solamente en lo colectivo, no solamente en la iglesia de San Carlos, sino que con cada hermano de San Carlos su soberanía está presente. Otro punto que podemos ver es que Dios también gobierna sobre nuestras decisiones libres que nosotros tenemos. Él gobierna sobre estas, incluyendo incluso las actitudes que nosotros tenemos hacia los demás. Sí, decidimos muchas cosas, pero aún así el Señor gobierna sobre nuestras decisiones. No hay nada que suceda que el Señor no permita. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Escritura nos habla del poder soberano del Señor, del señorío de nuestro Rey. En Éxodo 3, 19, 20, si quiere me acompaña a leerlo allí, nos dice claramente, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Soberanía del Señor. En Salmo 135, 6, dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Isaías 43, 13 nos dice, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo revocará? Y en Apocalipsis, llegando al final de las Escrituras, Apocalipsis 7 nos dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Nuestro Señor es soberano. Nunca lo ha dejado de ser. El problema es que a nosotros se nos olvida que nuestro Dios es soberano. El problema somos nosotros que nos ahogamos ante las situaciones. No es nuestro plan de acción para que San Carlos vaya a ser iglesia algún día.
Es la soberanía del Señor que te usará a ti y a cada hermano de esta iglesia para que puedan ser iglesia. Es Él el soberano, es Él el que provee, es Él el que determina todo. Hay cosas que parecen muy imposibles, hermano querido. Tan imposibles como salir de una cárcel completamente encadenado con 4 hombres y Pedro durmiendo plácidamente en la cárcel. Aún así el Señor obra. Y si a Dios le place levantar esta iglesia, lo va a hacer con poder, en su poder soberano. Amén. Otro punto que tenemos en este pasaje que hemos leído. Vemos la oración comunitaria y la respuesta divina. La Biblia una y otra vez nos habla de oración. No existe un cristiano sin oración. Y si tú eres cristiano sin oración, te llama a orar, te insta a orar. La iglesia debe orar. La dedicación de la comunidad en esta iglesia casa, ¿cierto? Como se reunían los cristianos primitivos. Estaban unidos en oración pidiendo por la vida de Pedro. Una petición que sí es contestada por el Señor y que sorprende grandemente a quienes estaban en la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, el polémico Juan Marcos, y que también era la tía de Bernabé, harta familia. Algunos teólogos, algunos comentaristas se centran en el asombro, en la incredulidad de los hermanos. Pero créanme que si el pastor Felipe, lo voy a poner de ejemplo, pastor, estuviera en las mismas cadenas que Pedro y llegara a su casa, ustedes orando, ¿acaso no se sorprenderían? E incluso no habría incredulidad de asombro al ver que Dios hace este milagro y lo libera de esa forma. Lo central no está ahí. Lo central es que la iglesia primitiva se mantenía en oración y todo lo ponía a los pies de Jesús. No era un tema de recursos, no era si la iglesia tenía o no dinero, porque como vimos en capítulos más atrás, quienes siempre han tenido más dan más. Y siempre había quienes daban. Un ejemplo era Bernabé, que vendió un terreno y dio ese dinero. Siempre la iglesia tenía quien pudiera, Dios daba quien pudiera sustentar. Pero el tema principal es que aquí había una comunidad orando por un siervo del Señor. Había una comunidad rogando que Pedro fuera liberado, aún sabiendo que Jacobo había muerto. Era bien difícil que Pedro saliera libre. Porque el contexto es que Herodes quería exhibirlo, ¿cierto? Similarmente como lo hicieron con Jesús. Además era más o menos la misma fecha, ¿cierto? Estaban en Pascua. Entonces iba a ser la joyita que traía Herodes para entretenerse y para entretener al pueblo. Y cuando Dios lo libera se le acaba el plan, se le acaba la fiesta. Pero había una iglesia que seguía orando, había una iglesia que seguía clamando. Las escrituras son claras en instar a la iglesia de Cristo en mantenerse en la oración. Vemos en Hechos 2:42 cuando dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Durante toda la historia de la iglesia, estos han sido características comunes de una iglesia sana. Nosotros nos congregamos acá para mantenernos y seguir predicando lo que los apóstoles transmitieron y que escucharon y vieron de Cristo. Es esa la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es ser entretención, la misión de la iglesia no es simplemente hacernos pasar el domingo, tener buenos amigos. Nosotros venimos aquí a compartir ese mensaje que los apóstoles nos dejaron plasmado, el mensaje de Jesucristo, que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ya está inaugurado, está en medio nuestro, y nosotros somos un reino de sacerdotes llamados a predicar ese evangelio. Una iglesia sana, entonces se mantiene predicando la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia sana se mantiene en comunión, unidos unos con los otros, no importando nuestras diferencias de opinión,
de pensamiento, donde muchas veces discutimos por política y nos enojamos por política, algo que no nos compete, porque nuestra política es la del reino de los cielos. Nuestro gobierno es teocrático y tenemos un rey que gobierna sobre este pueblo. Esa es nuestra prioridad. La política de afuera no nos compete. Como civiles debemos estar allí, votar por quien sea la mejor opción. Pero nosotros estamos bajo un gobierno mucho más excelso, mucho más superior, que es el de Cristo, nuestro Señor. Otra característica de una iglesia sana es que ella tiene constantemente el partimiento del pan, que es algo que nos distingue de muchas otras iglesias, ¿cierto? Aquí, al menos mensualmente, hay Santa Cena. Yo vengo de un trasfondo donde una Santa Cena era una vez al año, así que había un pastor disponible, y más que eso no. Todos lloraban y quedábamos todos contentos. Pero la cena del Señor debe ser una marca de la iglesia, y durante siglos la mesa del pan era parte principal de la liturgia del Señor. Y nosotros debemos velar porque eso se mantenga siempre en nuestras iglesias. El valor de la comunión, del recordar el sacrificio de Cristo. Y finalmente dice que otra característica, ahí en Hechos, era la oración. Una iglesia que ora es una iglesia firme, una iglesia que persevera, una iglesia que tiene comunión. Una iglesia que no ora fácilmente puede ser dividida. Fácilmente puede ser persuadida por doctrinas que no son las correctas. El llamado del Señor es a orar no solamente en lo individual, aunque lamentablemente las iglesias siempre oran mucho en comunidad cuando son perseguidas, cuando tenemos a un hermano enfermo por morir. Y quizás Dios permite en su soberanía este tipo de persecuciones por lo mismo, para que la iglesia siempre busque de Él en oración. Como las iglesias que orábamos por Libia recién, ¿cierto? Cuando vemos ahí en puertas abiertas las iglesias, yo le aseguro que ellos no cuestionan si usted los llama a orar. Van a orar. Pero muchas veces nosotros que tenemos la bendición de no ser perseguidos, nos damos ciertas licencias para dejar hacer lo que una iglesia sana debe hacer. En Efesios 6:18 dice que con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un llamado que nosotros debemos estar constantemente orando por todos nuestros hermanos. Nos caiga bien o no nos caiga bien. Sea simpático o sea gruñón. La oración debe ser una marca distintiva de nuestra iglesia. Como último punto, hermanos, tenemos ya más abajo el juicio del Señor. Hemos visto la soberanía del Señor, hemos visto la comunidad en oración, pero también este pasaje nos habla de el juicio del Señor. Dios es un Dios justo. ¿Usted cree que el Señor es justo? El Señor es justo. Y el relato narrado por Lucas es significativamente potente. Nos muestra claramente los resultados y el fin de aquellos que impiden la predicación del Evangelio y también el resultado de aquellos que le roban la gloria a Dios. El testimonio que Lucas redactó acá puede ser también comprobado por un relato que dejó un historiador judío, Flavio Josefo. No era cristiano, y en sus relatos Antigüedades, en ese libro, él relata lo que pasó con Herodes también desde otra mirada, ¿cierto? Y se los voy a compartir. Dice, cuando se dirigió Herodes a la ciudad de Cesarea, que anteriormente se llamaba la Torre de Estratón, allí hizo celebrar espectáculos en honor a César. Por eso César hoy no vino. Eso es una broma. En el segundo día de los espectáculos, cubierto con una vestidura admirablemente tejida de plata, se dirigió al teatro a primeras horas de la mañana,
La plata iluminaba por los primeros rayos solares, resplandecía magníficamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que no eran nada buenas para Agripa, llamándolo Dios y diciéndole, senos propicio, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como un hombre, en adelante contemplaremos como superior a la naturaleza mortal. El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó la adulación. Poco después, él levantó los ojos a lo alto y vio sobre su cabeza un búho, esto es místico, vio un búho encaramado sobre un cable. Diose cuenta de inmediato que su presencia le anunciaba males, y así como anteriormente había anunciado el bien, y se afligió profundamente. Después de sufrir dolores abdominales durante 5 días continuos, murió siendo de edad de 54 años y en el 7º año de su reinado. Lo del búho es místico, obviamente, porque si usted ve un búho, no se ponga a matar búho. No es lo importante el búho. Él recibió la honra que el pueblo le quiso dar. Y si estamos hablando bien en un contexto no cristiano, ¿cierto? Afuera, el pueblo estaba adorando y dándole el grado, como leímos ahí, de divino a Herodes, así como también le estaban rindiendo culto al César. Él le roba la gloria a Dios. Él decide recoger esa adoración y vanagloriarse de ella. No le había bastado con matar siervos del Señor, sino que también tomaba el lugar del Señor. Algo que para Dios es abominable. Recordemos que la serpiente le dijo a Eva, y por consecuencia a Adán, para no echarle la culpa solo a Eva, que iban a ser iguales a Dios. En ningún momento les dijo superiores a Dios. Les dijo iguales a Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el hombre en la dureza de su corazón quiere ser un Dios. Quiere tomar el lugar de Dios. Y hermanos míos, si bien Herodes no era cristiano, muchas veces eso pasa en las iglesias. En muchos contextos cristianos, acá no, usted ve siervos, oficiales o hermanos que les gusta ser admirados, que les gusta recibir la gloria, el reconocimiento, como si de ellos saliera algo especial. Como que si cuando los presbíteros, los ancianos, docentes o regentes de la iglesia fueran a visitarlo usted cuando está enfermo y le impusieran las manos y usted sanara, es como que si ellos hicieran el milagro. Es el Dios soberano que actúa sobre todo en la iglesia. Y hay un dicho del campo, que lo voy a decir, que me gusta realmente arrancarme con... A veces la culpa no es de él, sino de quién. Así es. Nuestro corazón es engañoso, hermanos. Nuestro corazón es pecador. Y este es un llamado a todos los líderes de la iglesia, a que sirvamos con humildad, siempre sabiendo en nuestra conciencia que es el Dios, el Señor de la obra, no nosotros. Y este es un llamado a la iglesia, para que amemos a nuestros hermanos, oremos por los líderes, así como la iglesia oraba por Pedro, pero nunca demos un honor que no le corresponde a alguien porque predica bien, porque enseña bien, porque lidera bien, porque administra bien. Son dones que el Señor ha puesto para el servicio de su iglesia. Esto no sale en la Biblia, pero usted sabe que donde hay uno, hay otro. Porque el Señor siempre levantará siervos para el servicio de su obra. Cuidado con imitar un acto pagano, porque esto no era un contexto cristiano. Pero usted y yo tendremos en mente más de alguna oportunidad que en alguna iglesia
Hay hombres que han recibido honor que no le corresponde. Y hay iglesias que han dado el honor a hombres, honor que no le corresponde. Para terminar, hermanos, aguánteme. El Señor, como hemos visto, nos muestra su soberanía, su señorío, sus decretos en todo lo que acontece en la historia. Para nosotros, como comunidad de fe, San Carlos, la fuente, la primera, y como miembros de este cuerpo de Cristo de la Iglesia global del Señor, hay un mensaje de aliento a seguir anunciando la llegada del reino de los cielos, teniendo a Cristo siempre como Rey y soberano, como cabeza de la Iglesia. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en la soberanía del Señor, en cuanto al destino de nuestras vidas terrenales, sabiendo que todo el trabajo que hacemos para la obra del Señor nunca será en vano, aunque nuestro fin se parezca al de Jacob. Se nos llama a servir y a comprometernos con el trabajo de la obra del Señor, como lo hicieron Jacob y Pedro, con finales distintos, aunque no tan distintos, porque finalmente Pedro murió y martirizado por la causa de Cristo. Se nos alienta a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo, aún en medio de las aflicciones, de la persecución, de tus necesidades, de la muerte, no pensando en el dolor corporal, que si bien duele, pero sino en el gozo eterno que tendremos junto a nuestro Salvador en el día de su venida. Hoy se nos llama a mantener una iglesia unida en la oración personal, pero también en la comunitaria, sabiendo que si pedimos piadosamente, el Señor Jesucristo obrará conforme a su misericordia, pero también conforme a su poder. El Señor escucha tu oración. No lo olvides, hermano querido, el Señor escucha tu oración. Sepamos pedir. Sepamos orar, porque el Señor escucha tu oración. Dios hoy nos muestra que su gloria, toda alabanza y todo honor le pertenecen a Él. No hay nadie que quiera quitar la gloria de Dios sin que sufra el golpe del ángel de la muerte. Así como el ángel tocó en la costilla a Pedro y lo libró, de esa misma forma tocó en la costilla a Herodes y murió agusanado. De la misma forma. Se nos muestra que no hay nadie que impida el avance del anuncio de las buenas nuevas de salvación y el trabajo de sus siervos, y que éste no sea juiciado por la poderosa mano del Señor. Quizás no va a ser hoy mismo, quizás no va a ser en 5 días más como les pasó a Herodes, pero no hay nadie que se oponga en el camino de la iglesia que no vaya a salir con el justo juicio de sus obras. Hoy se nos habla de que no importa el sufrimiento o el dolor, las dificultades o el impedimento que tú puedas estar pasando para servir al Señor. La persecución que pudiera tener la iglesia. Aún así, hermanos queridos, y para la gloria del Señor, como termina este capítulo, la palabra del Señor seguirá creciendo y seguirá multiplicándose. Fíjese que Lucas no dice que la iglesia seguía creciendo y seguía multiplicándose. Dice la palabra del Señor seguía creciendo y seguía multiplicándose. Las persecuciones nunca se van a acabar. Los problemas nunca se van a ir. Pero como iglesia de Cristo debemos seguir predicando el mensaje. Debemos seguir orando y debemos darle la gloria solamente a nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los invito a orar al Señor. Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy.